Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de charlas que está brindando la doctora Javiera Atenas. Veo hartas caras que también nos acompañaron ayer, así que muchas gracias de nuevo por estar aquí presente. Hoy día esta charla se titula La apertura y valor de los datos en las prácticas académicas. En función del tiempo yo no voy a hacer una presentación más larga que esto. Ya le doy el pase a Javiera para que nos presente. Dale. Bueno, gracias a los colegas de los proyectos INES, gracias a los colegas sobre todo de INES Ciencia Abierta de la Universidad Central, que me trajo de vuelta a casa por un par de semanas. Esta es la clase número 18 que hemos hecho en estas 2 semanas. Y para los que estuvieron ayer va a haber un poco como de recap de lo que hablamos ayer, porque obviamente la idea eran hacer 2 charlas, pero nunca pensamos que iba a haber repetición de público, así que les va a tocar un poco de reiteración, pero nos vamos a enfocar más que nada en el valor de los datos abiertos en la docencia universitaria. Déjame ver si esta cuestión funciona. No. Sí, funciona. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apertura del conocimiento? Un poco para contarles quién soy yo. Soy Javiera, estudié en la UTEM, soy bibliotecaria. Me especialicé en gestión del conocimiento y en arquitectura de la información y después hice un doctorado en educación. Porque cuando yo veo redes de conocimiento, veo personas. Y me pasaba en la otra escuela que cuando hacía la maestría en ciencias de la información, veía que la gente entendía redes como cables, conexiones y máquinas. Y a mí me gusta mucho más tener la postura de decir, ok, el conocimiento se co-crea y se cogenera de forma colectiva. Y existe un movimiento que tiene bastante de filosofía y la idea de justicia retributiva cuando hablamos de apertura del conocimiento. A nosotros, a los investigadores, a los profesores, nos paga el Estado. Nosotros tenemos fondos de financiación para hacer investigación que vienen del Estado. Por lo tanto, tenemos el deber cívico y moral de retribuir a la sociedad lo que hacemos con nuestro trabajo de investigación. Abrir el conocimiento significa que yo estoy de una u otra forma agradeciendo y retribuyendo las contribuciones de quienes pagan impuestos, de la ciudadanía, para avanzar no solo en la ciencia, sino que también en la idea de cómo se co-crea el conocimiento. El conocimiento no es una sola forma de hacer las cosas. El conocimiento se co-crea en sociedad. Entonces, en mi trabajo, y es como yo me defino una investigadora de ciencia abierta, la idea es pensar que todas las personas, independientes si están en la universidad o no, tienen que tener las mismas oportunidades para acceder a la información, para ser consultados y para participar. ¿Cómo se accede a la información? Sobre todo a la información que viene desde la maquinaria, desde la infraestructura del Estado. Están las leyes de acceso a la información pública. Chile es firmante de las leyes de transparencia y de los acuerdos internacionales de transparencia. Por lo tanto, la gente, la ciudadanía, tiene el derecho de pedir que se abra la información que proviene del Estado. La información que proviene del Estado tiene que ver con todo el gasto fiscal y todas las operaciones del Estado. Obviamente hay ciertos niveles de información que son confidenciales, por ejemplo, gasto militar, pero en general, si una persona hace una petición de acceso a la información pública, el Estado tiene que responder en un plazo determinado de tiempo enviando la información que se solicita. Y eso tiene que ver con todos los poderes del Estado. Estas leyes, en general, no abarcan las universidades públicas o las investigaciones financiadas con fondos públicos. Pero el principio es el mismo, transparencia. Hacer transparente no solo el output, el resultado de una investigación, sino que el proceso de investigación y también el proceso de la docencia. Porque finalmente nuestros estudiantes y sus familias son contribuyentes al erario público. Entonces, cuando uno piensa en apertura, tiene que pensar en qué hace, cómo se estructura la sociedad del conocimiento y la sociedad datificada que vivimos hoy para poder acceder a la información que les permite tomar decisiones informadas. El concepto de conocimiento abierto no es nuevo, pero cuando se parte hablando de apertura,
El primer movimiento grande fue el software libre. Compartir código. Compartir infraestructuras técnicas y semánticas que permitían el intercambio y la creación de nuevas piezas de informática. A partir de los primeros del 2000 se empieza a hablar de conocimiento abierto. La Declaración de Budapest, la Declaración de Bethesda, la Declaración de Cape Town, la Declaración de París, donde son acuerdos o donde los países expresan buenas intenciones para empezar a abrir la ciencia y la educación de forma tal que se democratice el acceso al conocimiento. Y la apertura del conocimiento no solo está basada en esta relación bidireccional en que yo abro información, tú la recibes, sino que tiene que ver con la idea de abrir la información o entender la información como un recurso comunitario. ¿Ya? Es un movimiento que promueve el acceso universal al conocimiento y, por ejemplo, puede desarrollar o puede promover el desarrollo económico. Y es un poco lo que hacen los datos abiertos y una de las misiones de los datos abiertos, porque permite innovar. Porque la información del Estado está ahí. Los datos abiertos están ahí, uno se los puede descargar y los puede trabajar. Y si uno sabe o si uno ve que hay un problema social que se puede resolver y, por ejemplo, generar un servicio que no existe en una comunidad, eso puede traer crecimiento económico. Hay desde sistemas de mapeo colectivo, de Mejora tu Escuela, por ejemplo, que son trabajos que se hacen de abrir datos de forma comunitaria, datos que el Estado no puede abrir porque no tiene acceso a todas las escuelas o a todos los problemas de las escuelas. Y este era un programa que tenían en Puerto Rico que era bastante interesante, donde las familias mapeaban qué fallas tenían las escuelas a nivel de infraestructura, a nivel de gasto, dónde estaban las fallas, por ejemplo, en los baños, y se abrían mapas. Hay proyectos súper interesantes en que se hace colaboración universidad-sociedad civil, por ejemplo, por tu barrio en Uruguay, donde son los mismos vecinos los que recolectan información para mejorar la vida en las comunidades de los barrios. Por lo tanto, la idea es generar soluciones para el bien común de forma colaborativa. No es, de nuevo, esta relación bidireccional entre los investigadores y las investigadoras, estamos en nuestro Olimpo de investigación y le contamos a la gente, pero usamos a la gente como un objeto de estudio. Cuando pensamos en los principios de la ciencia abierta y de la apertura del conocimiento en general, hay un principio clave. El primer principio, ética, responsabilidad. La ética no puede ser simplemente un ejercicio de cumplo con esto, cumplo con lo otro y voy al comité de ética. Tiene que ver con el proceso de investigación. A mí me gusta mucho como lo define Annette Markham, que habla de la ética como un método en sí mismo, que abarca todo el ciclo de los datos, o todo el ciclo de la información en general, desde cómo voy a recolectar información, desde cómo genero una pregunta de investigación, cómo genero un instrumento para la recolección de información, hasta la forma en la que cuento una historia. Y cómo abro esa información y cómo lo abro en un lenguaje entendible también para las comunidades con las que trabajo, para que no sean un mero objeto de estudio. La educación abierta, que es el primer acercamiento que yo tengo con estos movimientos, tiene que ver con un proceso fundado en la apertura a la didáctica, a los materiales didácticos. La primera discusión de esto se hace en 2002 en un congreso con UNESCO, cuando se empieza a hablar de los MOOCs. ¿Ya? Que las universidades pongan al servicio de la comunidad a quien quiera aprender, no solo contenido, sino que cursos estructurados donde la gente pueda aprender una nueva habilidad. Yo creo que en pandemia todo el mundo pasó por un MOOC. Yo hice un MOOC de astronomía, porque estaba aburrida, pero estaba bueno. Pero no sé, cuando he querido aprender de política pública, me he metido a MOOCs. Porque hay herramientas que te permiten aprender situándote en lo que tú necesitas. Y la idea de abrir la educación no es solo generar cursos o generar materiales, sino que también generar o promover o compartir procesos didácticos. ¿Cómo hago trabajo en grupo? ¿Cómo hago experimentos? Abro mis libros de laboratorio, el cuaderno de laboratorio, abro las metodologías que utilizo. Pensar, por ejemplo, cuando uno tiene cursos muy grandes o cursos muy pequeños, cómo uno trabaja de forma distinta con los distintos grupos de estudiantes.
Cuando uno tiene estudiantes que tienen más grupos vulnerables, tiene estudiantes con menos grupos vulnerables, la didáctica cambia y el poder documentar y el proceso reflexivo de documentar esas prácticas se define como una práctica educativa abierta, porque simplemente es compartir y dejar en acceso público algo que el público financió para que pasara, aunque sea dentro de los muros de una universidad. Y un aspecto interesante de la educación abierta es el desarrollo y adopción de recursos educativos abiertos. Chile es un país firmante de la Declaración de Educación Abierta, de Recursos Educativos Abiertos del 2019. Por lo tanto, Chile ahora, en unos pocos meses, va a tener que firmar una política pública, va a tener que desarrollar una política pública de recursos educativos abiertos, porque Chile firmó ese compromiso y tiene un compromiso como país miembro de la UNESCO en desarrollar políticas y estrategias para facilitar el acceso a los materiales educativos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, que seguramente van a cambiar los protocolos para los libros de texto de las escuelas, porque en este minuto el proceso, aunque se haga por licitación, es un monopolio y un monopsomio de pequeñas editoriales que tienen tanto la producción como la distribución, porque la licitación por compra pública se hace así. Quien distribuye o quien genera o quien desarrolla libros de texto escolares tiene que hacer desde la producción a la distribución. Y eso solo pueden hacer las grandes editoriales, lo que genera un monopolio a nivel educativo. Y obviamente estos monopolios tienen agendas políticas. En la sociedad del conocimiento, pensando que uno hablaba de sociedad del conocimiento, ahora a mí me gusta más hablar de sociedad datificada, existen una serie de movimientos paralelos en la apertura. La apertura a la educación o la apertura a la ciencia es uno de los grandes movimientos. Está obviamente el acceso abierto, que es toda la financiación para abrir los resultados de las investigaciones. Están los recursos educativos abiertos, está el gobierno abierto, que Chile también es un país firmante y participante en la Open Government Partnership, ya OGP. Por lo tanto, hay compromisos nacionales para abrir datos, por ejemplo, y para capacitar a la población en habilidades o alfabetizaciones en datos. Está la ciencia abierta, está la ciencia ciudadana. Y pensar en todos estos movimientos como un paraguas que permite desarrollar no solo y democratizar no solo la ciencia, sino que también la educación y la participación democrática, yo creo que es el elemento vinculante entre los movimientos, aunque cada uno tiene sus principios, sus valores e inclusive sus propias motivaciones. Esto fue lo que firmó Chile, ya que son los objetivos y las recomendaciones de la UNESCO en recursos educativos abiertos, que tiene que ver con el desarrollo sustentable de modelos de recursos educativos abiertos. Hasta hace no mucho Chile tenía un portal educativo, donde los profesores se podían bajar los materiales y usarlos en su aula. Van a tener que, primero, mejorar la infraestructura, segundo, reabrir y actualizar el portal y tercero, licenciarlo con licencias abiertas, porque si bien era un portal de uso público, estaba bajo copyright. O sea, estaban todos los derechos reservados, no se podía distribuir el contenido. Entonces la operación costo-beneficio era bastante mala para el Estado. A nivel nacional hay que desarrollar política pública, que tiene que ver con lo que va a pasar ahora, porque las directrices están por salir. Yo tuve la suerte de participar en el equipo que desarrolla los lineamientos para los países. Así que el documento ahí está, lo tenemos a mitad de cocción, pero debería salir en un par de meses. Pero no va a ser solo la política nacional, porque una vez que se implementa una política nacional hay que desarrollar políticas institucionales. Y eso va a tener que ver con los cambios curriculares y con los nuevos modelos que van a adoptar las universidades y las escuelas para adoptar la Carta de Educación Abierta. Tiene que ver con generar nuevas capacidades para desarrollar educación abierta. Va a tener que cambiar el currículum de formación del profesorado, facilitar la cooperación internacional. Si uno mira, pensando en la región, en esta región todo el mundo habla el mismo idioma, a excepción de Brasil y dos más. ¿Por qué no compartimos contenido? ¿Por qué no compartimos materiales y enseñamos lo mismo? Básicamente, no solo adaptar al contexto, sino que porque todo es traducible y adaptable al contexto, pero también entender cómo se enseña en otros países. Porque si no, ya Chile es bastante isla, y poder acceder al contenido o a la información de otros países nos permite hacer un análisis comparativo de cómo la gente aprende. Y
Y finalmente tiene que ver con que tiene que crearse un ecosistema a nivel nacional para fomentar la educación abierta, que es transversal y obviamente tiene un impacto importante en el desarrollo de habilidades de ciencia abierta y pensamiento crítico. La ciencia abierta, que es el movimiento paralelo, pero es el movimiento más grande actualmente, tiene que ver con hacer que la investigación científica sea accesible a todos los niveles de la sociedad. No solo a quien puede leer lenguaje científico, sino que, por ejemplo, también grupos de aficionados. Una de las cosas interesantes con la comunidad de astronomía, a mí me gusta mucho la astronomía, no entiendo nada, pero me encanta, es que muchos de los materiales que producen las escuelas de astronomía y además que producen los centros astronómicos, como el European Space Center y como la NASA, es que la información queda disponible para que comunidades de aficionados a la astronomía puedan hacer astronomía comunitaria. Entonces van con los telescopios a barrios donde los niños nunca tuvieron acceso a entender la astronomía, a entender las estrellas, pero los materiales están abiertos, los recursos están abiertos y hay información que viene desde las grandes entidades para proporcionar información fidedigna para desarrollar actividades didácticas con los niños. La ciencia abierta tiene que ver con transparentar no solo los resultados de información, o sea, de investigación, sino que también los procesos, documentar metodología, compartir a través de redes colaborativas, trabajar con la gente, sobre todo con las comunidades más vulnerables, para que no sean un objeto de estudio, para que sean sujetos activos en la participación y la construcción de conocimiento, y donde a estas comunidades se les entregue información en un lenguaje que lo puedan entender, porque el lenguaje académico es complejo. ¿Cuántas veces nos pasó que ni siquiera nosotros logramos entender los papers que se publican? ¿Cómo lo va a entender una comunidad vulnerable? Entonces tiene que ver con contar las historias de forma clara, transparente y equitativa, y facilitar, publicar, acceder y comunicar el conocimiento científico. El movimiento de ciencia abierta tiene 4 pilares fundamentales. Las infraestructuras, que son los repositorios, que es lo que conversábamos ayer con el equipo de la biblioteca. Obviamente no solo los repositorios, sino que también los repositorios de código, toda la infraestructura de metadatos, la apertura del conocimiento científico, generar recursos educativos abiertos a través de la información científica, generar didáctica basada en la evidencia, abrir espacios de diálogo. Esa es otra cosa bastante interesante del movimiento de ciencia abierta. No es yo te estudio, extraigo información de ti, y un poco cuando se habla del lenguaje extractivo de la industria de los datos, del mundo de los datos. Y eso es un poco lo que dice Catherine D'Ignacio, que es la autora del libro Feminismo de Datos, que cuando hablamos de datos en el área de investigación, usamos un lenguaje de industria extractiva. Minar, explotar, extraer, cuando en realidad la gente nos está cediendo su tiempo, su espacio, nos está abriendo las puertas de sus casas cuando uno hace investigación comunitaria. Por lo tanto, hay que repensar los espacios de diálogo y repensar cómo vamos a trabajar con las comunidades y cómo vamos a comunicar nuestras investigaciones a las comunidades que se van a ver directamente afectadas por los resultados de nuestras investigaciones. Por lo tanto, el participar a los actores de la sociedad es súper importante en este proceso. Aunque haga astronomía o haga bioquímica, el impacto de mi trabajo siempre va a tener, mi trabajo siempre va a tener un impacto en alguna comunidad. Trabajo contaminación lumínica, trabajo contaminación atmosférica, trabajo contaminación de los ríos, trabajo sistemas para mejorar los procesos mineros. Siempre hay un grupo que se va a ver afectado. Y tiene que ver con cómo nos movemos más allá de pensar en pensamiento científico como el método científico generó la hipótesis, estudio experimentos y obtengo resultados. Tiene que ver con socializar y humanizar los procesos de investigación. Dale. El acceso abierto se enfoca más que nada en los resultados. Si bien la ciencia abierta es el proceso y la educación abierta tienen que ver con los procesos y las metodologías, el acceso abierto tiene que ver con los resultados. ¿Dónde?
cómo y cuándo publico los resultados de mi investigación de forma abierta, transparente, y ahora recién se está empezando a hablar de que no solo el output de una publicación en una revista indexada o en un libro, sino que también abrir los métodos, ¿ya?, de escribir, porque en un paper uno sabe que tiene un máximo de palabras. Entonces el capítulo método siempre es bastante corto. Pero el método, lo que uno explica en un paper siempre es una síntesis. Explicar todo el método es un instrumento paralelo a un paper y en muchas revistas se están empezando a pedir que abras los datos, los instrumentos con los que recolectaste los datos, describas claramente las metodologías y publiques el paper. Y eso tiene que ver con transparencia y reproducibilidad. Para que yo pueda reproducir un experimento, no solo debo tener el artículo, sino que debo tener los pasos, la guía, el cuaderno y poder reproducir los insumos, por ejemplo, que utilicé en una experimentación. Pero básicamente, sobre todo en Europa, y es lo que está empezando a pasar en Chile, esto opera por mandato más que por principio. Educación abierta y ciencia abierta operan por principio, esto opera por mandato. Tus donantes te van a decir, ok, ¿quieres un fondo? ¿Quieres un fondo de investigación? Perfecto. Tus resultados se tienen que publicar en abierto. Ah, pero es que me van a copiar y yo no quiero. Tough luck. Mala suerte. Es lo que toca. No te doy el fondo. Y es lo que va a obligar. Por lo tanto, hay que cambiar. Primero hay que salir de esta zona de confort de, bueno, yo publico y así nadie me copia, pero yo no comparto nada, porque así puedo seguir publicando en mi pequeño nicho y no me entiende nadie. Aquí tu donante te va a decir, estas son las condiciones. Si no te gusta, no hay fondo. Por lo tanto, en este caso estamos todos sujetos a mandato. Y en Chile está empezando a pasar, y creo que es la NIT la que está empezando sí, es la NIT, ¿no? El mandato de acceso abierto. Claro, pero también van a ser con los Fondesit. A través de los Fondesit. A través de los Fondesit. Dale. Entonces, cuando uno mira el acceso abierto, tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con el acceso público, pero también tiene que ver con el valor de la inversión que hace la sociedad y el erario público en la investigación y en el desarrollo de investigación. Por lo tanto, si bien es más trabajo, porque uno tiene que empezar a abrir todo y documentar procesos de una forma un poquito más exhaustiva, promueve un mayor índice de citas. Por alguna parte uno tiene que ganar. O sea, esto también... Y hay bastantes estudios que tienen que ver con métricas y bibliometría, que es súper claro. Si publicas en abierto, tu paper tiene muchas más posibilidades de estar en los papers citados en punto más alto, porque cualquiera va a poder accederlo y por lo tanto cualquiera va a poder hacer referencia a ese paper. Ahora, a lo que veníamos, datos abiertos. Los datos abiertos son un subtema, pero un subtema súper complejo dentro del ecosistema de la apertura, porque tienen dos fuentes primarias de proveniencia, el Estado y la ciencia, que son actores no complejos. Lo siguiente, por mandato, ya por ley de transparencia, el Estado tiene que abrir datos y los tiene que abrir en ciertos formatos. Un dato abierto tiene que cumplir con estándares. Y eso, por ejemplo, es el estándar más básico, son las 5 estrellas de Tim Berners-Lee, que es básicamente que el dato sea legible por persona y por máquina. Por lo tanto, una plantilla fotocopiada y escaneada con datos numéricos en OC, que no tiene OCR, que no es legible por máquina, no se considera abierto de calidad. Pero hay tres principios fundamentales. Bueno, y los datos que vienen de la ciencia o de los organismos internacionales que tienen que cumplir también con estándares. Si bien en ciencia los estándares son un poquito distintos, por ejemplo, el protocolo de FAIR. Pero básicamente tienen que cumplir con el objetivo de que sean personas o máquinas, a través de algoritmos o a través de código, puedan leer estos datos y puedan extraer información que es valiosa para la investigación o para la participación cívica o la toma de decisiones. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con que los datos abiertos son actualmente el insumo primordial para poder hacer política pública. Por lo tanto,
la política pública, si bien sea datificado, porque la evidencia que se utiliza en política pública más bien es dato, cuantitativo, cualitativo, pero sobre todo cuantitativo actualmente, y porque hay una cosa que nos gusta llamar la tiranía de los números en tema de decisión política. El número tiene mucho más peso que las voces de las personas, se escucha más a los números que a la gente en la toma de decisiones. Tienen que estar formulados de tal forma que la gente que se ve afectada por esas decisiones pueda tener agencia y poder decir, esta decisión me afecta para mal. Por lo tanto, tiene que haber, hay 3 principios que son transversales, sean a los datos científicos que a los datos de gobierno, que es la disponibilidad y el acceso, que independiente del formato, datos en audio o datos en un Excel, sean accesibles a la población para poder estudiarlos, que se puedan reutilizar y redistribuir, pero sobre todo que cumplan con el principio de participación universal. Si la gente no puede entender los datos, no está participando. Y en una sociedad como la nuestra, hace que la brecha educativa, la brecha digital, la brecha de participación se incremente. Cuando uno piensa que es esta cosa de los datos abiertos, primero no son nuevos, y Chile lleva varios años en el tema, uno porque es firmante de OGP, otro porque es firmante de la Carta Internacional de los Datos Abiertos. Son datos que pueden ser distribuidos y reutilizados por cualquier persona y que se encuentren, además del principio de atribución, disponibles para que cualquier persona los utilice. Esa es toda la definición del problema. Dale. Ahora, y esto un poco pensando en cómo va a ser la infraestructura y un poco mirando lo que va a pasar con los proyectos INES. Los repositorios de datos no son, bajo ninguna condición, un depósito, sino que son un agente dentro de las infraestructuras de investigación. Porque tienen que, obviamente, publicar la metadata, facilitar el encontrar documentación, promover el uso de herramientas abiertas, organizar para el uso y ser accesibles, pero además promover el uso. Por lo tanto, un poco lo que decíamos esta mañana en la charla de la USEN, el rol de la biblioteca va a cambiar no solo en manejar toda esta tremenda infraestructura de información, sino que también comunicar de forma efectiva a los grupos de investigación qué datos hay. Tener un sistema para que los investigadores sepan, y las investigadoras y los grupos de investigación sepan qué datos disponibles hay que puedan alimentar y ser agentes de cambio en sus propios proyectos de investigación. Dale. Ahora, ¿cuál es el valor de estos elementos en la didáctica y en la práctica académica? Que son recursos invaluables para las comunidades científicas, pero también para las comunidades pedagógicas. El problema más grande o el problema más repetitivo que estamos escuchando actualmente en el área didáctica universitaria es que, como estamos evaluando con métodos del siglo pasado, pero con acceso a tecnologías de 2 siglos más adelante, los estudiantes están haciendo los ensayos con ChatGPT. Claro, los estudiantes van a la par del Machine Learning y los profesores te seguimos corrigiendo así. O sea, usamos metodologías de evaluación súper anticuadas. Y ahora ChatGPT. El próximo año, ¿qué va a hacer? Pero ChatGPT no puede analizar sets de datos para resolver un problema, por ejemplo, de estación central en Chile. El problema de la sobrepoblación, por ejemplo. Y que la sobrepoblación tiene elementos complejos, por ejemplo, que los ductos de alcantarillado no están diseñados para soportar tanta carga. ChatGPT no puede hacer eso. Son grupos de investigación que informan la política pública, pero ¿cómo llevo y cómo genero el nexo entre universidad, industria, sociedad y gobierno? Es el poder ayudar a nuestros estudiantes a pensar de forma creativa y científica desde el primer año de universidad. Yo este modelo lo venimos probando y lo venimos usando hace bastante rato con mis colegas. Se nos ocurrió armar un piloto hace algunos años y lo hemos hecho. El último gran curso fue con Uruguay, pero teníamos 140 profes,
profes universitarios en un proyecto que armamos con UCL y la Universidad de la República, porque tenían hasta hace poco un centro de educación abierta. Y pensábamos en cómo llevar los datos abiertos, que son un insumo que nos provee el gobierno, pero que lo financiamos todos nosotros, al aula. Y tiene que ver con cambiar la cultura de evaluación y cambiar la cultura de trabajo. Si los estudiantes y la universidad se toman en serio su rol ciudadano y de contribuir a la mejora de las sociedades, los datos abiertos nos permiten que los estudiantes empiecen a trabajar desde el primer año con la misma materia prima que trabajan los científicos, el gobierno, la gente que hace política pública, la industria, los desarrolladores y bastantes otros sectores. Por lo tanto, no solo nos sirven para desarrollar habilidades y métodos nuevos de investigación y también pisarle los talones al avance tecnológico de la copia, porque claro, pasamos del rincón del vago al ChatGPT en, todos sabemos esto, en 20 años. O sea, ni siquiera. El rincón del vago era una cosa hasta el 2010 y ahora la inteligencia artificial te responde además en la estructura del lenguaje que quieres. Yo el otro día le dije a ChatGPT que me escribiera una cosa porque en realidad tenía flojera y no quería escribir. Obviamente, uno tiene que salvar tiempo. Era básicamente, tenía que escribir hacer unas estructuras para unos seminarios, ¿ya? Y tenía que ponerlos por minuto, tipo 10 minutos para esto, eran talleres de 2 horas, pero teníamos que escribir 40, porque eran para el equipo de la biblioteca también. Fue como, ChatGPT, escríbenos esto, pero escríbelo en inglés británico, porque ni siquiera queríamos darnos el trabajo de corregir de inglés americano a británico para que no nos pillaran que estábamos usando ChatGPT. O sea, al final la gente se rió porque fue como, bueno, es súper práctico porque además te daba la estructura. Introducción, presentación de los contenidos, discusión de grupo, y en 2 horas tenías la estructura hecha. Entonces, claro, ChatGPT es súper útil para esas cosas, pero estamos haciendo metodologías de evaluación y exámenes y sobre todo texto escrito que los estudiantes se los descargan en 15 minutos. O sea, el rincón del vago, Wikipedia te obligaban a trabajar un poquito más, ya ni eso. Entonces, tiene que ver con enseñarle a nuestros estudiantes a reproducir investigaciones y también a cuestionar lo que se da por válido. Actividades como llevarse el diario, y que yo lo he hecho con mis estudiantes, no lo hagan los días de lluvia, es una muy mala idea. Llevar el diario en papel, buscar noticias que tienen que ver con números, relación entre criminalidad e inmigración, que es un clásico en todos los diarios, o mirar, por ejemplo, predicciones de partidos de fútbol, y utilizar datos para ver si en realidad se puede responder esa pregunta utilizando fuentes que son más fidedignas que las que utilizan muchos medios de información, porque muchos medios de información usan ciertos datos o datos convenientes o metodologías convenientes y tiene que ver con contribuir a reproducir investigaciones simplemente porque, claro, y pasó con el tema del autismo y las vacunas. Alguien publicó un paper en The Lancet, que es como el top journal en el área, diciendo que las vacunas producen autismo, y hasta que no se pudo reproducir el protocolo y se pudo decir, no, esto es mentira, un montón de gente creyó. Y lo que hablábamos en esta mañana, un colega de la Royal Society decía la otra vez, que la apertura al conocimiento, que la ciencia abierta, que los datos abiertos, bueno, que los datos abiertos salvan vidas. Porque cuando se puede reproducir un protocolo de vacuna y la vacuna se puede rehacer porque está el protocolo escrito y está en abierto y la vacuna se puede hacer a costo básico por un Estado, salva vidas. Que los estudiantes puedan reproducir y entender cómo se genera la información en la sociedad. Bueno, ¿quién produce datos abiertos? Las grandes instituciones. Las Naciones Unidas tiene protocolos desde la Unidad de Migración, la CEPAL, la UNESCO. Ellos recolectan datos y los abren. A mí el portal de datos de la UNESCO de Educación me fascina, porque yo nunca voy a poder recolectar esa cantidad de datos. Yo no tengo los fondos para poder reproducir o para poder obtener esa magnitud de datos. Los datos de la OCDE, por ejemplo, de educación, que permiten desarrollar política pública. Están los gobiernos nacionales, obviamente a mí me gusta mucho la infraestructura de datos de Alemania,
porque como buenos alemanes tienen todo súper ordenadito, tienen un sistema de metadatos que es impresionante. El portal de datos de Estados Unidos, que es un portal que le llamamos medio Schrödinger, porque depende de quién esté en el gobierno, el portal cae o se abre, cae o se abre. Cuando la administración de Trump se fue, cerró el portal de datos. Menos mal que había gente pilla que había hecho un backup. Está el portal de datos de España, por ejemplo, si uno quisiera contrastar poblaciones de el mismo lenguaje en contextos distintos, te sirven para hacer estudios comparativos, por ejemplo, en aprendizaje de matemática. Están los gobiernos locales, municipalidades, ciudades, gobernaciones, está la sociedad civil. Hay mucha gente de la sociedad civil que abre datos. En este caso les estoy mostrando dos elementos de la sociedad civil italiana que tienen un portal de datos impresionante que lo hacen voluntarios. Y están los centros académicos de investigación, obviamente CERN, el European Space Agency y la NASA. O sea, el CERN sube todo en abierto. Es impresionante. Datos que para uno son ininteligibles, pero que para mis colegas en el área de ciencia son oro. Porque son información que es gratuita, que está disponible, que la desarrollan los mejores científicos del mundo y ellos se la pueden llevar a la sala de clases y trabajar con sus alumnos. O sea, nunca pasó esto en la investigación. Acceder a información de la NASA era imposible. Ahora toda la información de la NASA está a 2 clics y tienen un portal que es estupendo. Si uno lo piensa desde la docencia, y piensa cómo se ha datificado la sociedad y cómo somos sujetos numerados y cómo estamos sujetos a números y cómo vivimos en una sociedad tremendamente numerizada, y pensando en cómo los algoritmos toman decisiones por nosotros, porque básicamente los algoritmos están emulando el juicio humano, si nuestros estudiantes no se pueden relacionar y no pueden entender cómo trabajar con datos, se van a convertir en analfabetos funcionales en la sociedad del conocimiento. Así de simple. Van a ser un objeto de estudio. No vamos a tener alumnos que no van a poder tomar decisiones informadas porque no pueden participar de una discusión que se basa en plantillas de datos. Entonces vamos a crear un grupo profesional, pero también ciudadano, sobre todo en las universidades públicas y las universidades que reciben fondos del Estado, que tiene que ver con la participación cívica. Vamos a tener una sociedad de analfabetos funcionales en la sociedad datificada. No van a poder, por ejemplo, y pensando desde la teoría crítica y la pedagogía crítica, no van a poder confrontar las estructuras de poder. Porque básicamente va a haber un grupo hegemónico y poderoso que ya existe, que es el que toma decisiones a través de los datos. Y toma decisiones que afectan directamente a grupos tremendamente vulnerables. Los datos transforman, moldean nuestras vidas. Si la gente no puede entender los números, se va a quedar atrás y va a ser el objeto de estudio. Y las políticas públicas van a decir qué impacto tiene esa información en ese grupo, pero ese grupo no va a poder debatir el valor de esa información ni el efecto a largo y corto plazo que puedan tener en sus propias comunidades. A mí me gusta mucho la postura de Kitchin en pensar que los datos se han transformado en un material que tiene valor per se. Los datos tienen 2 cosas interesantes. Primero, los datos no son neutros. No existe la neutralidad en los datos. Los datos están crudos, pero no son neutros. Los datos son políticos. Porque alguien se hizo una pregunta para recolectar ese dato y el mecanismo y la metodología y la etiqueta que se utilizó para clasificar ese dato tiene un componente seguramente de sesgo, porque somos personas, tenemos prejuicios y alimentamos las máquinas con nuestros prejuicios, pero en sí mismos los datos tienen mucho valor, ¿ya? Los datos alimentan máquinas, todos los datos. Desde que uno se levanta por la mañana y abre el correo y interactúa con una plataforma y interactúa con otra plataforma y recarga la tarjeta VIP con la tarjeta del banco, entonces se sube al metro, se baja uno está monitoreado. Y en ese monitoreo constante, esa vigilancia digital constante, obviamente informa el desarrollo de algoritmos. Nuestra salud, dónde estudian nuestros hijos,
cómo hablamos, con quiénes nos relacionamos en las redes sociales, todo deja una traza de datos. Por lo tanto, si las personas no podemos entender cómo opera la máquina va a seguir operando sobre nosotros y tiene que ver con el impacto que han tenido, por ejemplo, las decisiones algorítmicas en la distribución de beneficios sociales en Holanda. Eso fue un caso bastante crítico. A alguien se le ocurrió que un algoritmo iba a decidir quién recibía beneficio del Estado y quién no. Y hubo gente que quedó en la calle. Y a la gente se le ocurren ideas brillantes con el tema de los algoritmos. A alguien se le ocurrió en Argentina desarrollar un algoritmo para predecir qué niñas podían quedar embarazadas, tipo niñas adolescentes podían quedar embarazadas. Hicieron un mapa que básicamente daba personas, chicas, con direcciones, y la gente podía ir a tocar la puerta de su casa y decirle: hola, buenas tardes, señorita Marisol, si usted puede quedar embarazada. Eran poblaciones vulnerables, nadie se cuestionó el uso ético de los datos, hasta que hubo un grupo en la universidad que les dijo: ey, esto es inmoral y es ilegal. No puedes predecir algo, puedes mitigar algo que probablemente va a pasar. La predicción te dice: probablemente en este sector va a haber más embarazo adolescente, pero no puedes hacer un target a individuos. Esas chicas se van a ver afectadas por decisiones algorítmicas el resto de sus vidas y seguramente sus hijos también. Por lo tanto, el generar competencias en nuestros estudiantes, en la sociedad, que tengan que ver con datos, es evitar ampliar los sesgos, las vulneraciones, las discriminaciones que ya hay en la sociedad, porque básicamente la máquina la exacerba. Y cuando hacemos investigación tenemos que pensar si con nuestros datos y con la forma en que vamos a contar la investigación y los resultados, vamos finalmente a exacerbar una discriminación existente en la sociedad. Ahora, ¿cómo los usamos? Pensemos en los proyectos que hay en nuestra casa de estudio o proyectos a nivel nacional. Pensemos en los proyectos de Fondesit, porque están financiados con fondos públicos, y creemos espacios para que los estudiantes colaboren en esos proyectos. Para que las tesis no sean, por ejemplo, las tesis de grado, que son un infinito preguntas redundantes que ya se han respondido 1000 veces, pero que los estudiantes, aparte de ganar un poco de aprendizaje metodológico, no ganan nada con las tesis. Aparte de que nosotros tenemos que archivar millones y millones de tesis al año. En cambio, si la tesis surge de una colaboración con un proyecto científico real y financiado por el Estado, tiene un impacto en también el desarrollo de capacidades de empleabilidad de los estudiantes. Colaboración interdisciplinaria. Que el equipo de ingeniería colabore con el equipo de humanidades, que colabore con el equipo de ciencias sociales y que colabore con el equipo, por ejemplo, de bellas artes. Pensemos en cómo nuestro trabajo como universidad puede tener un impacto en la comunidad local, pensando, por ejemplo, en la cantidad de problemas social que hay en esta comuna, ni siquiera en el Gran Santiago, la comuna de Estación Central. ¿Cómo vamos a hacer que esta universidad no sea una burbuja en torno a la pobreza, sino que sea un catalizador para mejorar la vida de la comunidad? Básicamente es trabajar en desarrollar un currículum que sea basado en la evidencia, cambiar los métodos de evaluación, proveer materiales didácticos que tengan que ver, por ejemplo, con los cuadernos de investigación de los laboratorios, apoyar a los estudiantes a resolver problemas de sus propias comunidades y apoyar a los estudiantes a que comuniquen de forma efectiva los resultados de sus investigaciones. Y esto tiene que ver con mejorar el proceso de tesis. ¿Vale? La idea de todo este proceso de trabajar con datos es desarrollar pensamiento crítico, habilidades de investigación, habilidades de análisis de datos que vayan más allá del resultado numérico, sino que poder interpretar y contar historias a través de los datos, aprender a trabajar en equipo y desarrollar sobre todo habilidades cívicas y científicas, obviamente, pero que cuando haya mesas de co-creación, cuando haya espacios para poder generar conocimiento, nuestros estudiantes tengan las capacidades básicas y técnicas para poder discutir los datos. Esto no se ve porque obviamente en Casa Herrero
cuchillo de palo. Esta es una rúbrica que obviamente se las voy a compartir vía Cristóbal y vía Samantha, que es para desarrollar competencias desde pregrado hasta posgrado, ya a nivel de no sé cómo se dice proficiency, bueno, habilidades, para ir aumentando las habilidades a nivel que aumenta la complejidad de los estudios. O sea, a nivel de pregrado, obviamente trabajar con datasets de distintas partes, invitar a la sociedad civil, pero ya a nivel de posgrado, que las tesis de posgrado tengan un componente de datos súper importante. Porque si estamos viendo que los estudiantes están haciendo parte de sus trabajos de pregrado con ChatGPT, créanme que las tesis de posgrado van a empezar a pasar. Si es que no está ya pasando. Dale. Nada. Un poco para cerrar es pensar en qué competencias nos dan de nuevo, análisis de datos, cómo curar los datos, y un poco eso va a tener un impacto súper grande cuando la ciencia abierta se consolide, porque los investigadores ya van a venir con sus datos curados, ordenaditos, a pasárselos a la biblioteca, en vez de que la biblioteca tenga que hacer el proceso de curación, competencias en minería, competencias estadísticas, pero también lectoescritura y comunicarse de forma efectiva, comunicar la información científica de forma efectiva. Dale. Y nada, un poco para mirar qué es lo que hay, si quieren empezar a trabajar esto con sus alumnos, los colegas de Escuela de Datos, que están en México, que lo organiza SocialTIC México, a los cuales yo admiro profundamente porque hacen un trabajo impresionante en el aula y en la calle, tienen unos cursos gratuitos para trabajar con estudiantes en temas de datos desde fundamentos hasta, por ejemplo, trabajo de presupuestos y gastos, que es un trabajo que han hecho importante para monitorear corrupción, ¿ya? Pero hay periodismo de datos, hay introducción a georreferencias, hay bastante material para entretenerse con los alumnos y nada, más material para que investiguen en esta área, si es que les interesa. Y yo con eso cierro. Muchas gracias. Y gracias por la música de fondo. Quería aprovechar de comentar que todo este material, como ven, lo estamos grabando y además va a quedar disponible en el campus virtual al que pueden acceder. Y ahí vamos a estar cargando otros cursos también que vayamos generando relacionados con el proyecto de Ciencia Abierta. No sé si hay alguna pregunta del público que quieran abordar. Javier, una consulta relacionada con el ejemplo que mencionaste de Argentina y el uso de los algoritmos. Cuando se generan las políticas o los mandatos, etcétera, ¿qué tanto se contempla la educación o el uso de la ética? Porque pensando, por ejemplo, en mi círculo, que hay algunos que trabajan con informática, aprendiendo solo de la web. Conocí un caso de uno que trabajaba, por ejemplo, para un ISAPRE, otro que trabajaba para una clínica o para un banco, y que se clasifica a la gente o se predice: si yo entré hoy día porque me subió la presión, mañana quizás tenga un infarto, claro. Entonces la ISAPRE eso no me lo cubre. Y antes habían formas de predecir, por ejemplo, si era un mal pagador y no te daban un crédito, pero hoy día está como hay muchos más datos y muchos más aristas que se pueden, sí. Y no, al menos yo cuando me comentaban eso, no vi que se cuestionara, como que uno dice, chuta, estoy trabajando para ISAPRE, ya, no es lo ideal, quizás, pero igual se hace, y si no lo hago yo, otro lo va a hacer, y nadie como... No hay regulación. Un monitoreo ahí de, ni siquiera el cuestionárselo. Es que no hay regulación. Es un mercado que está súper desregulado porque es un mercado que avanza súper rápido. Lo hablábamos la semana pasada, que tiene que ver con la configuración de las predicciones y cómo las predicciones de nuevo afectan a los grupos más vulnerables. No hay ninguna regulación en el mercado que diga hasta aquí. Y esto viene, por ejemplo, desde la configuración de los primeros computadores, los IBM, en Estados Unidos, que tenían que ver con el redlining, y que básicamente los grupos que actualmente que viven en zonas que eran rojas, que son las zonas donde vivían, donde se excluían a las familias afroamericanas, pagan mucha más prima de seguro de auto, pagan una prima más alta de salud,
y tienen mayor posibilidad de que las condenas sean más largas, porque las condenas también se hacen por predicción algorítmica. Y no hay, es un mercado tremendamente desregulado. ¿Y se podría incorporar solo como en hacer una ley especial de uso de datos? Pero el lobby va a ser brutal, porque hasta que la gente no entienda el impacto que tiene el algoritmo en sus vidas, el mercado va a seguir jugando a la predicción, porque el mercado se mueve a través de predicciones. Claro, hay predicciones que te dicen cuánto va a subir, cuánto va a bajar el dólar. Pero hay unas predicciones que te dicen, este grupo es vulnerable, este grupo va a pagar, porque vive en un mal barrio, van a pagar mucho más de seguro de auto por el mismo auto, en el mismo modelo, con alguien que vive en un barrio seguro. O sea, tiene un impacto directo y ese es uno de los casos más suaves. La predicción algorítmica es compleja y está súper desregulada. Gracias, Javiera. Bueno, con todo lo de los datos abiertos que nos comentabas, se viene una responsabilidad y una carga gigante a los investigadores que tienen que abrir sus datos, desde aspectos éticos, desde gestión de datos. En Europa se escucha mucho, y en Norteamérica también, el concepto de data steward. ¿Cómo ves tú si ese rol en algún momento, que lo pueden desarrollar tanto bibliotecarios, o sea, por lo que he visto, lo han desarrollado bibliotecarios y investigadores también se han capacitado en esos temas? ¿Cómo ves tú ese rol si en algún momento llegará para quedarse también en Latinoamérica? Espero que sí, porque es fundamental, porque si no la carga laboral para que esté responsable es súper alta, porque un plan de gestión de datos es súper complejo. Los equipos de investigación tendrían que tener un data steward. Por ejemplo, no sé, tú que estás más cerca de esos roles, ¿nos podrías comentar un poco en qué consisten, hasta dónde abordan la curaduría de los datos, y si estos también trabajan en conjunto o se capacitan en temas de ética? O sea, ¿trabajan con comités de ética o se capacitan en temas éticos? Yo creo que se están empezando a capacitar en temas éticos, ¿ya? Por ejemplo, ahora en la conferencia a la que yo voy en Cardiff, me voy de acá, estoy una semana en Inglaterra, después me voy, o sea, en Ipswich, después me voy a Cardiff. En el Data Justice Conference, que es la grande que se viene, va a haber un área dedicada a Data Stewardship, ya que es básicamente los equipos que protegen los datos, la gente que protege los datos de investigación, y que es la misma gente que trabaja en el gobierno con otro nombre, digamos. Es un rol que está empezando a gestarse desde la partida de que nadie puede manejar tanta información, porque claro, los equipos de investigación no generan una plantilla de datos, generan bases enteras de datos, y manejar esa información es súper difícil. Yo creo que es un rol que va a empezar a aparecer, y yo creo que recién ahora se está empezando a hablar del rol ético de quien trabaja como Data Steward. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que lo que está intentando impulsar también Ricardo, como parte de estos procesos que se involucren en los datos. Sí. Para ponerlo en contexto, Ricardo Hartley, director del proyecto de Ciencia Abierta de la U Central, con quien hemos estado trabajando varias cosas, para quienes no lo conocen. Tipazo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, quiero agradecerte, Javiera, por visitarnos. Gracias por darnos por la invitación. Estas dos charlas. Fue un honor tenerte acá. Para mí fue. Muchas gracias también a todos los asistentes, y al igual que ayer también vamos a finalizar con un coffee acá al lado en la explanada para que nos acompañen.